tomando cafecito bien rico. Decía yo, ya ni sé qué decía. Que el lío de los votos, o la doble tacha en la que ocurrieron muchos simpatizantes de Peña Nieto y del PG a la hora de emitir su voto por diputados y senadores, benefició al PAN, fíjate. Pues que iba solo. Son más de 100,000 votos en el estado anulados, de los cuales 50 probablemente o más fueron anulados por esa causa, porque tenían doble tacha, la gente votó en automático, como estuvieron insistiendo en el hecho de cómo votar, pues así se fueron también con los diputados y senadores, pues pasaron a perjudicar a candidatos del PRD o del PRI. Entonces el PAN ahí pudo avanzar y ganaron el tercer distrito, ¿no? Okay. Así es. Y el Chihuahua lo empataron allá. Entonces la cosa es que esos votos ya no se puede subsanar, ¿no? Vamos a decir, están doblemente tachados, aquí se les da después de los partidos doblemente tachados, ¿no? Claro. Entonces ahí ya ganancia para el PAN, ¿no? Que también a la hora del reparto de las diputaciones plurinominales y todo, le fue bien porque como va solo, así le toca porción mayor. Tenemos otra llamada. Licenciado Cardona. ¿Qué tal, señor Cardona? ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante. Un comentario en relación a hace rato habló una señora. Sí. Comentando la situación del acarreo de votos o la compra de credenciales del elector. No sé, es algo que de pronto se me hace difícil entender. Si alguien está tan convencido de votar por algún candidato, pues esa persona no acepta ese apoyo o esas preguntas, eso que habla la señora por comprarle su credencial. Pues los acepta y vota por otro, ¿no? Exactamente. Al final esa persona se va a meter a hacer su voto y él puede votar por la persona que quiera. ¿Verdad? Entonces, pues no sé, se me hace un poco difícil de creer ese comentario, porque pues al final uno va a votar por la persona que uno quiera. ¿Verdad? Entonces, pues ese sería mi comentario. Eso es, le agradezco la llamada. De hecho, difícilmente se van a encontrar rastros de alguna maquinación electoral en los paquetes electorales, ¿no? Porque hay errores, omisiones o errorcillos matemáticos o bueno, lo que sí hay algunas alteraciones, ¿no? de las actas en el escrutinio, de que tengan, no sé, 50 votos y luego le pongas un 1 allí, sí, algún partido. Pero lo subsanas y ya eso no va a modificar gran cosa la tendencia, porque la diferencia es demasiada, ¿no? Sí. O sea, 3 millones, ¿cómo los tumbas? ¿O cómo los...? Bueno, una de las evidencias que anda recorriendo ya el mundo son los tumultos en las tiendas Soriana. ¿Ese sí? Sí. Y una tienda en Zaragoza y en el Distrito Federal tuvieron que cerrar. No, muchas. Hay varias ya. Y entonces, como salió Soriana a decir que no era cierto, al día siguiente fueron los fotógrafos y tomaron videos de los anaqueles vacíos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó, no? Mira, hay que reconocer y hay que aceptar que hay gente que vive de esto. Hay gente que vive de los apoyos que le dan los gobiernos, las elecciones. Pero son los menos, en la cuestión de votación son los menos. Pero sí, bueno, votaron, o sea, 50 millones, un poquito menos de 50 millones en el país, ¿no? Y parte del trabajo de campo de cualquier campaña política es precisamente identificar a esas personas, ver quiénes están o quiénes son afines a ese proyecto político, y de ahí empezar a motivarlos y incentivarlos. ¿Cómo? Pues como tú quieras, con menudazos, con juegos de fútbol, con prometerles un parque, con llevarles pelotas, balones, con despensas, con sacos de cemento, con láminas y demás. Pero eso es parte del trabajo de los equipos en cualquier campaña política. Mire, eso es aquí tendríamos que intentar por lo menos ser justos, ¿no? Las tareas asistenciales de los gobiernos, o estos mecanismos patrimonialistas, sería un ejercicio patrimonialista de la función pública, lo hacen todos los partidos, ¿Sí? O sea, lo mismo un gobernador del PRI que un gobernador del PAN, o que un alcalde del PRI, del PAN o del PRD. Quiero decir, esos son mecanismos habituales, porque en alguna medida la situación
económica del país es tan compleja que difícilmente puede ser solventada, como no sea por la vía de una gran reforma, inversiones de capital y cambiar todo el paradigma económico y social del modelo neoliberal, ¿no? Sí, la cuestión de la asistencia social siempre existe y siempre va a existir, Claro. mientras vivamos. Y además, en la actualidad, en este modelo neoliberal, le han denominado a esto el autoritarismo competitivo. O sea, es decir, todos los gobiernos en el mundo realizan este tipo de aspectos, pero son competitivos dentro del autoritarismo. Es decir, la única diferencia entre llevar una despensa o un saco de cemento por parte de un partido político y de un gobierno radica precisamente en que se supondría que los gobiernos debieran hacerlo de manera estructural para todos. Así es. Sin diferencia. Y el partido sí lo hace con diferencia, o sea, selecciona a este ciudadano que les puede acarrear una cantidad determinada de votos, que esa es la estrategia, ¿no? Básicamente. Pero el problema, insisto yo, tiene que ver con el modelo económico social que funciona en este país y en la mayor parte del mundo, ¿no? Es decir, eso va a seguir ocurriendo. Y seguirá ocurriendo, gane quien gane, y esté en el partido, porque las soluciones de fondo se tardarían mucho tiempo y son muy difíciles. Es decir, me parece que incluso hasta irremediable. Tenemos más de 50 millones de pobres en el país, y en una pobreza que habrá que irse a vivir una semana en esas condiciones a ver cómo la sientes, ¿no? Sí, claro. Entonces, luego solemos pensar que esta gente es víctima y decimos, probablemente sea víctima, pero es gente que también aprendió a jugar el juego, ¿no? Es decir, mucha gente vive de la asistencia. Claro, pero y teniendo posibilidades de algún trabajo, prefieren no. Moderadamente remunerado, pues prefieren no trabajar porque está recibiendo ayuda. Pero esto no solo lo hacen los gobiernos, lo hacen las organizaciones sociales, las iglesias, ir a darles en vez de conseguirse, por ejemplo, una inversión para poner una planta, pero no para poner una planta se requiere un chorro de permisos y luego hay que darle, y total, como están las cosas es mucho más complejo. Entonces, darle aspirinas al paciente crónico, ¿no? Simplemente porque no se puede hacer otra cosa. Creo no. Bueno, sí se puede hacer debería otra cosa, poderse hacer, Pero eso es diferente a la cuestión de la votación. Okay. Estamos hablando de lo que hacen las instituciones, son los partidos. Obviamente el partido con más dinero es el que posiblemente más resultados tenga en la hora de la definitivo. de la elección, ¿no? Sí. Es el que pueda tener más recursos pero para convencer a más a lo que voluntades. dices, ¿ustedes creen que en los gobiernos del PRD no dieron apoyos? Por supuesto. También, claro que sí. Por supuesto. Claro Y que en el sí. PAN, que está También, haciendo con el por programa supuesto. Oportunidad. Claro. Es más o menos lo mismo. Bueno, pero el programa Oportunidades es un programa de corte federal como política pública. Tanto lo utilizó el PAN como en su momento, que son los orígenes, lo utilizó el PRI. Y yo supondría necesariamente que si hubiese llegado el PRD, lo mantendría. O sea, son programas asistencialistas. Sí, pero en el DF es muy diferente. Oportunidades a nivel federal. Entonces, sería muy difícil que cambiara la lógica. A lo que voy es a esto, ¿no? Que difícilmente se van a encontrar evidencias de una maquinación electoral en sus paquetes. Claro. Ahí La batalla se ganó en las mentes de la gente, sobre todo la gente más vulnerable, ¿no? Claro. Y hasta donde yo vi, a nadie lo llevaron a la casilla con una pistola en la cabeza para votar. No. Eso es más que evidente, ¿no? Es decir, sí, hay quienes lucran con la pobreza, con la jodidez de la gente, y aprovechándose de esas condiciones los acarrean a votar, ¿no? Pero esta gente es pero aquí hay una cuestión la misma gente, ya lo habíamos discutido una ocasión con la aquí. pistola en la cabeza, pero si usted cada mes le hace un descuento del agua, por ejemplo, y cada mes recibe X cantidad de lo que usted quiera, de insumos, de recursos, de materia prima, y si pierde el partido que está en el poder, se le pueden quitar, pues es muy fácil que lo compre. Claro, esa es una, pero hay otro aspecto, y aquí es el aspecto más grave. Lo que pasa es que cuando hablamos de pobreza, pareciera ser que nuestro chip va única y exclusivamente a lo económico, y ese no es el caso. Podríamos tener condiciones de pobreza económica, pero si tuviéramos otros niveles
pobreza cultural, educativa, formativa, etcétera, que sería diferente. O sea, es decir, si tuviéramos unas televisoras, es el mundo ideal, donde además de las novelas de que estupidizan a la raza, tuvieran programas culturales, hubiese otro tipo de programas, también la conciencia de la gente sería otra. Si bien no te ponen una pistola, mentalmente te van educando para que respondas con cierto tipo de respuesta. Suena muy pavloviano, ¿no? Pero así es. Estoy de acuerdo contigo, y eso supondría un cambio en el modelo mental. No, el modelo que se implanta en una sociedad o en un país. ¿Sí me explico? Claro. O sea, si no hay un cambio en las líneas generales de la política económica, social, educativa, gane el que gane, va a seguir operando la máquina de la misma manera. Y bueno, pues el diseño que tenemos es una máquina que fabrica pobres. Pues yo le tengo una noticia. Sí, señor. Por lo menos en 6 años ese modelo va a seguir. Vamos a ver, no hay que confundir la pobreza con la necesidad. Sí, son cosas distintas. Sí, pero está bien, porque ahora se acusa de ignorante a la gente, ¿no? Porque votó por el PRI, ¿no? Yo no hablé de ignorancia, hablé de cierta gente está diciendo así y yo estoy de acuerdo. Y se hace énfasis en que es un problema cultural o de conciencia, como dirían otros, ¿no? Pero es que primero es comer. La necesidad, pero ese es un asunto, en el caso de lo que se puedan dar para la votación es muy inmediato. Yo sé, pero solucionan un día de la es que no solo es eso, no llega a ese día. Sí, pero el asunto es que les promete que va a ser permanente. Lo que pasa es que la reproducción de la cúspide también se da en esos niveles. Quien recibe estas ayudas es nada más una partecita de la cúspide donde está el vértice. Todo el resto nomás recibe una o 2 o 3 veces durante el proceso, y su jodidez se mantiene el resto del sexenio o el trienio. Eso es lo más grave, y es ahí donde, como dice el dicho, no, es el perro más flaco, y se le cargan todo, pues porque está igual de débil, jodido, incapaz de moverse en todos los sentidos. Sí, pero no es por flaco, es que como está flaco se tira en el tapete y ahí se queda. Claro. Porque puede ser flaco y muy activo y dándose movimiento y no se le va a subir ni una pulga. Bueno, pero dicho famélico, entonces. La diferencia entre despierto y dormido. Vamos a los anuncios.